Hola, queridas amigas y amigos. Bueno, poco a poco, casi sin darme cuenta, ya llevamos 39, 40, 39 capítulos, ¿no? Bueno, pues sigo en aquel autobús con Mohamed Seif. ¿Os acordáis que íbamos hacia los oasis, hacia su tierra de origen, ¿no? Y entonces, bueno, Mohamed me contaba muchas cosas de su familia, ¿no? El padre, ya cuando tuvo como 18 años o algo así, se fue dejó los oasis, porque ya habíamos contado que le habían hecho una putada, con perdón, sus familiares, y se le habían quedado todas las tierras. Hizo un reparto cuando él era pequeño y estaba como paralítico, como paralizado con aquella enfermedad de la que se curó gracias al susto de estos aviones de hierro, esto que creían que eran pájaros de hierro, y entonces tuvo como una especie de shock que le hizo recuperar pues la movilidad, ¿no? Pero el pescado ya estaba vendido y sus hermanos y sus familiares lo dejaron sin un chavo. Esto de los aviones de hierro y así me recordaba una anécdota en el Yemen, que cuando el ejército de Nasser fue a luchar contra el imán y a favor de de los grupos más, diríamos, progresistas, si es que se puede llamar progresista algo en el Yemen de los años 60, y entonces fueron con tanques, etcétera. Y en una de las recepciones estaban los altos mandos egipcios del ejército y llegaron uno de los jeques y les dijo, mi comandante, bueno, no sé qué cargo tenían, dice, es que no sabemos, no sé lo que comen estos monstruos de hierro, estos caballos de hierro, estos bueyes de hierro, pensándose que aquellos no habían visto nunca automóviles, ¿no? O carros o máquinas. Y entonces pensándose que estaban vivos y que se tenían que alimentar de algo, no sabían que iba con gasolina. Bueno, pues pasó un poco lo mismo con lo de los aviones estos. Se pensaron que eran aves monstruosas de fuego y de hierro que disparaban fuego, y entonces esto fue terrible. Bueno, pues ya tenemos al padre de Mohamed, que entonces emigró, como tantos otros habitantes de los oasis, al barrio de Saida Zeynab en el Cairo, un barrio muy popular, y donde solían ir los habitantes de los oasis, ¿no? Allá se protegían entre ellos, etcétera. Y entonces encontró trabajo en una panadería. Trabajaba toda la noche por un sueldo mísero, dormía en el suelo, es decir, un desastre. Y entonces un día el dueño quiso hacer una ampliación del negocio, porque las cosas iban como bien, y entonces decidió pues quedarse la casa la tienda al lado y hacer una ampliación y hacer ya una gran panadería. Y entonces pasó una cosa horrorosa, porque este hombre se dedicaba a la brujería y cogieron a un niño de la calle. Yo nunca había oído hablar esto en Egipto, jamás, ¿eh? Es decir, esto debe ser como una cosa satánica terrible. Pero Mohamed me asegura que es cierto, que su padre lo vio eso. No sé de qué años estoy hablando. Y entonces mataron a un niño de estos de la calle que nadie sabía de quién era hijo ni nada, para empalarlo en la panadería y que así les iba a dar suerte. Era como un trato que habían hecho con alguna divinidad maléfica. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el Islam, esto es brujería de la mala, pura y dura. Y entonces el padre de Mohamed se quedó aterrorizado. Es más, aquella misma noche se decidió no regresar a la panadería, y cuando volví hacia la casa que a veces compartía con otras personas de los oasis, vio como acuchillaban a una persona por la calle. Y entonces eso ya fue demasiado para él, y cuando llegó a casa de estos conocidos o familiares se desplomó y estuvo como 2 meses entre la vida y la muerte, delirando y tal. Algo que también le pasó al propio Mohamed. Mohamed estuvo en la guerra y vio cosas terribles, en la guerra de los 6 días, ¿no? Y entonces, como estaba muy disgustado con Nasser,
por las políticas de Nasser, porque hablaba tanto que decía que echaría a los israelíes al mar y con todas estas soflamas y que iba a acabar con el ejército israelí y tal, y de repente la aviación egipcia no pudo ni despegar porque fue destruida en los hangares prácticamente. Y entonces él le volvió con una depresión, en un estado psíquico lamentable y físico, y el médico militar le recomendó tomar unos ansiolíticos y una medicación muy, muy fuerte. Y lo pusieron, lo medio cerraron en un sitio como para locos, militar, ¿no? En una especie de hospital, cárcel casi, porque además él había escrito una carta personal a Nasser, que quizás no debía llegar a Nasser, pero sí a otros mandos, quejándose acusándole de charlatán, que había llevado al país a la desgracia, y a los jóvenes que alguna vez habían creído en él, los había traicionado con toda su retórica populista que no condujo a nada, etcétera. Entonces, a Mohammed Seif lo pusieron en esta especie de hospital, medio manicomio, y lo trataban fatal allá, y él temía por su vida, porque por las noches dice que oía a veces gritos y se encaramaba a la puerta, porque era como si fuera una prisión, psiquiátrica. Se encaramaba a la puerta donde había una pequeña mirilla y, agarrándose los barrotes, veía cómo pasaban por la noche camillas con gente herida o mutilada, con sangre, y algunos que habían sido claramente torturados, por lo que decían no, y hablaban y decían cosas inconexas, pero que él iba atando cabos. Entonces él pensó, yo voy a seguir el mismo destino de esta gente. Veía cadáveres que pasaban, y no eran cadáveres de la guerra, porque la guerra ya había pasado y aquello no era un hospital, eran simplemente torturados, muertos, traidores para Nasser. Pero afortunadamente luego hubo una especie él empezó a calmarse, le hicieron como unos exámenes psicológicos y habló con la gente y tal, y el psiquiatra, que era el mismo que le había recomendado todas las pastillas y tal, habló de él, dijo que no, que este hombre que era inofensivo, que había tenido unos trastornos por todos los horrores que había visto en la guerra, y que ahora ya podía reincorporarse al mundo y que lo soltaran. Y es más, le dieron como una carnet no sé exactamente lo que es, pero le dieron una pensión del ejército. Es decir, él tuvo un puesto en la guerra en el ejército. Y cuando tuvo este cataclismo psicológico y luego lo soltaron, nunca sabía no sé cómo decirlo, como jubilado del ejército. Y entonces tuvo esta pensión ya para el resto de su vida. También derecho a una casa en Medinat el Nasr, vivía en una casa de estas de estilo soviético con su mujer y su hijo, y allá celebraban reuniones como clandestinas, y a las que yo fui bastante, o sea que fue como muy interesante conocer este nuevo mundo para mí, ¿no? Tengo que decir que mi curiosidad por los oasis era bastante grande, porque cuando estaba viviendo con Marta en el Cairo los primeros meses, Marta vio en una tienda muy bonita que se llamaba L'Orientaliste, que estaba en una de las calles importantes que da a la Plaza Suleiman Basha, ahora no me acuerdo qué calle era, no era Talat Hab, era otra, y ahí había unas damas estas francesas, egipcias, que el parle con este acento levantino que tanto me gusta, y vendían reproducciones muy bonitas de la campaña de Napoleón, cuadros también grabados, y había unas postales muy bonitas, como muy modernas, en blanco y negro del Cairo antiguo, y a Marta le llamó la atención porque vio que eso no era antiguo, que era alguien moderno, que lo había hecho un poco al estilo, había hecho como una reinterpretación de los clásicos, ¿no? Y entonces preguntó a la dama esta quién era él o la fotógrafo, y le dijo que era Chant Advenisian, un artista armenio. Y entonces le pidió la dirección. Y lo fuimos a ver un día. Y me hice amigo, todo el amigo que se podía ser de él, porque era un artista, era una persona muy cerrada, tenía el problema de que pertenecía a la comunidad armenia,
que en el Cairo era algo muy cerrado, porque los armenios nunca querían mezclarse con el resto de la gente, porque querían preservar su identidad, ¿no? Ya sabéis que los armenios fueron perseguidos, masacrados, el primer holocausto grande del siglo pasado se produjo en Armenia, que mataron a más de 2 millones de armenios, el ejército turco, y muchos se fueron al Líbano, al Cairo muchísimos, otros a Francia y a Estados Unidos, ¿no? Y él era de los armenios del exilio. Pero conectamos mucho. Él había estudiado también en París, tenía una visión muy descolonizadora de la cultura, estaba bastante en contra del canon siempre impuesto desde Europa, y yo en aquellas épocas también estaba bastante de este rollo. Y entonces hablábamos y hablábamos y hablábamos, él me enseñó las fotos, me dejó trabajar en su estudio, algunas fotos que había hecho en los barrios del Cairo, y nos hicimos amigos, nos hicimos amigos. No íntimos, porque había siempre esta especie de pared, esta cosa, pero sí desde un punto de vista intelectual, ¿no? Yo muy a menudo iba a su casa a visitarle y pasábamos y tomábamos el té, fumábamos un poquillo y tal. Y estábamos hablando y hablando. Y entonces me enseñó las fotos de los oasis. Y dice, mira, acabo de llegar de los oasis. Y me quedé fascinado porque vi un mundo que vivía un tiempo lento y aquellas fotos de la gente. Y dije, esto es fabuloso. Y entonces él, que había visto mis fotos, dice, ¿por qué no vas tú? Y dije, no, yo en aquella época los fotógrafos nos respetamos mucho. Si uno haya un trabajo en el que vuelca todo, no se lo va a robar al de al lado, el mismo trabajo. Y me dijo, no, ves, por favor, porque yo la fotografía ya no voy a dedicarme más a ella. Y dije, pero ¿cómo puede ser si tienes unas fotos maravillosas en blanco y negro? Y dice, no, yo quiero, a partir de ahora voy a pintar. Voy a pintar todo este mundo egipcio, Kulsum, Farid el Atrash, todos estos cantantes, toda esta vida egipcia. Y lo hizo así en plan oriental, muy especial y un poco pop, un poco así colorful. Bueno, pero con tanto éxito que solo deciros que hay muchas de estas pinturas están en el British Museum, no en una galería, en el British Museum, en una sección dedicada al arte árabe actual o algo, no sé exactamente dónde, pero están ahí. Y entonces, bueno, luego con Chant continué esta amistad estupenda hasta que murió. Él regresó a Armenia. Cuando hubo la explosión de la URSS, él regresó a Armenia, pero yo entonces no podía volver a Egipto. Y ya no lo volví a ver nunca más. Y fue un gran amigo que me ayudó mucho. Con Mohamed nuestra primera parada fue en el oasis de Jarga. El Wadi el Gedid, el oasis más grande y quizás cuya capital está más desvirtuada y no tiene el encanto de los otros oasis. Parece más una ciudad del Valle del Nilo, según cómo. Pero tiene una parte antigua que nos gustó mucho. Cuando estábamos allá, de repente un día, tomando un té, por la noche oímos, qué cosa de las árabes, y todo un jaleo de tambores y tal. Y había una pequeña procesión, sobre todo de mujeres, y una que iba enseñando un paño ensangrentado. Y me dijo, esto es muy difícil de ver, es la prueba de la virginidad de una joven que se acaba de casar, ¿no? Y dije, bueno, esto es lo que hacen los gitanos en mi país, o se hacía, ¿no? La prueba de la virginidad, y es una cosa también de la Edad Media y de la picaresca. Me acordé, ahora no recuerdo exactamente en qué libro de la picaresca está, pero me parece que era la Celestina, ¿no? Que se dedicaba a recomponer virgos y a recoserlos y les daba como unas palomas para que las mataran y tiñeran con la sangre el lecho y así vieran que eran vírgenes y tal, ¿no? Porque todas estas tengo que decir que en el Cairo, gracias a mi amistad con Adrián Rodríguez, el director del Centro Español, me hice con la colección esta, creo que era austral, de casi toda la picaresca española, se la pedí. Y la llevaba conmigo, ¿no? Y en Egipto, pues, sobre todo en los oasis, iba leyendo todo esto, la Lozana Andaluza, Lazarillo, y fue para mí una clase. O sea, aprendí todo lo que no me habían enseñado en el colegio, que te hacían leer cosas que las encontrabas aburridas y tal. Pero ahí, que además todo me recordaba a esa época,
fui muy feliz leyendo todos esos libros. Y cuando más adelante ya tuve un coche, llevaba la biblioteca ahí detrás, que luego la policía egipcia me lo robó todo, pero en fin. Bueno, pues estábamos en el oasis de Jarga. Entonces allá visitamos Baris, donde había un templo egipcio muy interesante, y pequeñas, y por primera vez vi esos manantiales que fluyen en medio del palmeral a temperaturas muy calientes, y que era maravilloso. Por la tarde se bañaban los campesinos, como Solaz, venían del campo y se bañaban, y en uno de ellos vimos que se bañaban completamente desnudos. Y Mohammed me dijo, esto no está bien visto en el Islam, ¿sabes? Porque no es bueno enseñar el cuerpo, no está bien enseñar el cuerpo. Nosotros no estamos acostumbrados a enseñar nuestro cuerpo a los semejantes. Ya no a mujeres, ya no digamos, pero entre nosotros tampoco, entre hombres tampoco. Y estaban todos ahí desnudos, era una cosa como muy erótica, con aquel humo, las palmeras, tal cual. Y sentados en el borde, que se les veía todo, sin ningún problema. Y yo de repente tuve como un ataque de querer ser como ellos, de libertad, y me quité también todo. Y Mohamed dice, ¿pero qué haces? Y digo, no, yo quiero ser como ellos, no tengo ningún problema. Y sentí en aquellos momentos fue una cosa como muy homoerótica, fue muy bueno, no fue sexual, fue una cosa muy bonita. Y estuvimos allá hablando con aquellos campesinos, tengo que decir que mi árabe ya empezaba a ser bastante aceptable, y me contaron estas historias que me gustan a mí, de apariciones, de unos seres que algunos que habitaban en los vergeles, y según a qué horas no se podía ir porque podían aparecer, y que también en algunos lugares se hundía el suelo y habían surgido estatuillas, y que a veces de repente alguien se volvía muy rico y no sabían por qué, y sospechaban que era porque cavando pues había encontrado con alguna estatuilla de oro o algo así, ¿no? Entonces cogimos el responsable de las casas de cultura, que nos enseñó las cosas y nos llevaba de un sitio a otro con sus todoterreno, o si no íbamos con los transportes locales, íbamos en una camioneta con, yo qué sé, en un pick-up, como 20 cogidos allí a los barrotes, y a lo mejor con unas ovejas o unas cabras o lo que fuera también, o incluso una vez con un búfalo que tenía atada los cuernos para que no, sin querer, porque son búfalos mansos, ¿no? Entonces nos encontró un transporte. Dice, mira, tengo un transporte, he encontrado un camión que va a Dakhla, que era el otro oasis del que era oriundo Mohammed y el que tenía tanto interés por visitar, ¿no? Dice, he encontrado un camión que os llevará. Y es un camión de butano, y está muy bien. Entonces, cuando vimos el camión de butano, me entró un miedo, porque es un camión con unas botellas de butano medio aplastadas. El camión también hecho una porquería. A ver si estás aquí, vamos a volar todos, que no nos van a encontrar ni la uña del pie pequeño. Pero en fin, entonces subimos en la cabina, evidentemente, con el conductor, que era realmente muy amable, y continuamos por esa carretera, que en algunos momentos seguía decían, el Dar el Arbaín, la carretera de los 40 días, que venía desde Sudán, iba hacia Imbaba, en el Cairo, donde vendían camellos, esclavos, de todo y tal. Entonces el conductor nos contó que esta ruta que su padre le había hecho era como muy siniestra, porque muchos de los esclavos iban muriendo por el camino, y algunos animales también, ¿no? Y entonces dejaban sus cuerpos, que era como mojones, porque con las tormentas de arena no se sabía por dónde había que tirar, incluso las propias pisadas, no se podía volver hacia atrás porque el viento se había llevado había barrido todo, y era realmente muy peligroso. Y entonces se guiaban por los esqueletos blanquísimos, el blanco de los huesos relucían en la tormenta, y era como unas señales casi luminosas por las que poder continuar por esa ruta. Es decir, vaya cosa más siniestra. En aquel momento resonaron como las bombonas de butano, no sé qué pasó, tuvimos que parar y él las tuvo que poner bien, le ayudamos, a mí que yo siempre he tenido terror a las bombas de butano, a las bombonas de butano y al gas, ¿no? Bueno, y así con todas estas historias que nos explicaba, nosotros también intentábamos que el camionero no se durmiera, porque era de noche y aquellas carreteras a veces eran rectas, no acababan nunca.
y le dábamos conversación. Cuando Mohamed parecía que se durmiera, yo le pegaba un codazo, me lo pegaba a mí, y venga, y hablábamos de todo, de la guerra, de los 6 días, de la gran cantante Kulthum. Creo que por hoy ya está, ¿no? Pues nada, queridas amigas, besos, y hasta el capítulo siguiente, hasta el domingo siguiente. Muchos besos. يا